Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Se acabó la cuarta semana del tiempo de la Pascua. Mañana amanecemos con la quinta semana. Nos queda la sexta y la séptima y terminamos el tiempo de la Pascua. Todo el tiempo de la Pascua es dedicado a conocer la novedad de Jesús. Hoy en la segunda parte vamos a tener una tremenda novedad sobre Jesús. Poco comprensible, sí, pero es una gran novedad. En la primera parte de hoy se da uno de los capítulos más tristes de Monseñor Romero. En primer lugar, Monseñor Romero tiene un equipo, no trabaja solo. Lo que dice no es solo su palabra, es la palabra que recoge de un buen equipo. Y en esto quiero mencionarles una expresión que muchas veces es condenada por la opinión pública, tal vez, voy a poner unas grandes comillas, tal vez sin conocer. Se juzga muy mal la expresión, la infalibilidad del Papa. Tienen razón, cuando no se conoce cómo es que se concibe la infalibilidad. Infalibilidad significa que el Papa no se puede equivocar, no puede fallar. Esa expresión infalibilidad del Papa tiene un argumento, y es esto que está haciendo Monseñor Romero hoy. Monseñor Romero no dice lo que se le antoja. No. Se reúne con un equipo, al parecer 10, 12, y pone un tema, y los 12 dan su opinión. Después viene Monseñor y saca una síntesis. Usted sabe que la palabra síntesis significa poner todo junto, síntesis. Sí, cuando dicen análisis, es que usted parte en muchas partes, en muchos pedazos, el tema. Va a analizar, va a ver todos los pedacitos. Y la síntesis es poner todos los pedazos juntos y sale el comunicado, y sale la homilía, y sale la carta pastoral de Monseñor. En ese sentido, Monseñor no se podía equivocar. Es infalible, igual que el Papa. Cuando usted no consulta, usted se puede equivocar. Ahí está el detalle. Segundo aspecto es que Monseñor está montando una estructura que se llama diálogo. 1979. Se reúne con gente de la NEP, con personas de las universidades, Nacional, la UCA. Se está reuniendo con los grupos de las masas populares, el bloque popular, etc. ¿Y qué quiere Monseñor de todo esto? Quiere que cada uno dé su aporte de cómo solucionar la crisis del país. Llega la NEP, llegan las universidades, llegan las organizaciones, llegan las gremiales, llegan los maestros, llegan los sacerdotes, llegan todos y todas poniendo todo junto para solucionar la crisis, porque es una crisis, ya les decía, es una crisis preinsurreccional. Vamos hacia una insurrección, y la derecha y el gobierno y los Estados Unidos creyeron que esto era broma y no le hicieron caso. Monseñor, en medio de este diálogo, escribe un artículo para que lo publiquen en la prensa gráfica y quiere dar su postura sobre lo que fue a vivir a Roma y sus esperanzas
de ser útil en la crisis del país. En esto está Monseñor cuando propone que haya una mesa redonda donde participen diversos actores, y ahí se estudiará el pronunciamiento del arzobispado. Se darán iniciativas en busca de soluciones. Miren lo que está haciendo Monseñor Romero. Está dando un aporte fundamental para salir de la crisis del país. ¿Se imagina cuánta neurona, cuánto espíritu, cuánta oración Monseñor puso en este gesto patriótico? Y en vez de escuchar a Monseñor, mire lo que pasa al final del audio de hoy. 2 religiosas que están trabajando en Arcatao son llevadas en un carro de migración y las van a tirar a la frontera de Guatemala. Monseñor está trabajando por la patria y dice él, esto es persecución a la iglesia. Porque lo ordinario es que a una persona se le siga un proceso. Si están haciendo algo mal, entonces hay un proceso. No, llegaron, las tomaron, metieron en un carro y la fueron a botar a Guatemala. Y esto, dice Monseñor, es una violación a los derechos y es una persecución a la iglesia. Distraen a Monseñor de los temas fundamentales por chambre o lo que sea, porque acusaron a las hermanitas que están metidas a saber en qué, en Arcatao, Chalatenango, y Monseñor tiene que ahora atender a esa situación de las hermanas. Qué lástima que no tomaron en serio a Monseñor. Qué lástima que hoy no tomamos en serio a Monseñor. Monseñor tiene mucho, mucho que enseñarnos. Ahora, no solo hace 43 años, 45 años, no, también ahora nos puede enseñar mucho para hacer una verdadera nueva patria. Oigamos a Monseñor. Martes 15 de mayo, por la mañana, con un pequeño grupo de consejeros, hicimos un análisis de la situación actual y de la participación que la Iglesia puede tener. Preparamos como conclusión un pronunciamiento en que se hace ver la culpabilidad que puede haber en los diversos sectores para haber creado esta difícil situación. Por la tarde, reunión de prensa en el salón de la biblioteca del arzobispado. Acudieron bastantes, quizá algunos 25, 30, entre periodistas extranjeros y nacionales y aparatos de televisión. Se les presentó el pronunciamiento que a través de ellos se está dando a conocer al público. Miércoles 16 de mayo. Desayuné con Monseñor Urioste y con el doctor Helio Chávez, que es vínculo de unión en el diálogo tenido con miembros de ANEP, con Democracia Cristiana y con el gobierno, diálogo al cual ha participado la Iglesia. Él me informó de toda la actividad de acercamiento tenida durante los últimos meses, abriendo bastantes cauces de esperanza para un mutuo entendimiento, sobre todo en busca de una solución en que haya más participación de todos los elementos vivos de la nación en la búsqueda del bien común. Escribí enseguida el artículo que mandaré a la prensa y que se refiere a mi retorno de Roma y mi esperanza puesta en Dios, a pesar de las dificultades que parecen insuperables. Me tomé enseguida
unas horas de descanso en la finca de las hermanas oblatas al Divino Amor. A las 4 de la tarde tuve en el arzobispado una entrevista muy interesante con el rector de la Universidad de El Salvador y el rector de la Universidad Centroamericana, Simeón Cañas, a quienes acompañaban elementos de la alta dirigencia de ambas universidades. Conmigo estuvo Monseñor Urioste y el padre Rafael Moreno. El diálogo fue abierto por el rector de la Universidad de El Salvador, a cuya iniciativa nos encontrábamos reunidos, y se orientaba en el sentido de los pronunciamientos que las dos universidades y nuestra arquidiócesis han hecho a propósito de la situación conflictiva entre el gobierno y el bloque popular revolucionario, buscando manera de colaborar a solucionar dicho conflicto. Dijeron ambos rectores que veían con muy buenos ojos el llamamiento que el arzobispo había hecho para que todos los elementos vivos del país pusieran su contribución a la medida de sus capacidades y competencias para resolver no solo el problema coyuntural, sino para ahondar en la solución de raíz de todos los problemas que provoca la injusticia social en el país. El diálogo se prolongó hasta muy entrada la tarde y se acordó promover la participación de todos los elementos a quienes el arzobispado está llamando. Principalmente las universidades moverán los ambientes profesionales y culturales del país. Se tendrá a este propósito una mesa redonda en que se estudiará el pronunciamiento del arzobispado y se darán iniciativas en busca de soluciones de nuestros problemas sociopolítico-económicos. Durante la entrevista con los rectores llegaba la superiora de las religiosas guadalupanas a informar al arzobispado que 2 religiosas mexicanas que trabajan en Arcatao, departamento de Chalatenango, habían sido sacadas por un carro rojo de migración y llevadas con rumbo desconocido. Hemos tratado de investigar de qué se trataba y hasta muy entrada la noche la superiora había logrado una comunicación con el ministro del Interior, que le dijo que Migración había recibido muchas quejas contra las hermanas y que las había conducido a la frontera con Guatemala. La Radio Católica ha emitido la noticia junto con la protesta del arzobispado porque se trata de una nueva forma de persecución a la Iglesia y violación de los derechos humanos, ya que no existe ningún crimen comprobado para que las religiosas sean expatriadas en esa forma tan inesperada. Por su parte, las religiosas, tanto las guadalupanas como de otras congregaciones, se están dirigiendo a Guatemala, a sus compañeras religiosas, para que se interesen por la suerte de estas hermanas que llegan de manera tan imprevista al país vecino. Llegamos a la sección de la palabra de Dios en este sábado de la 4ª semana de la Pascua. Les dije que hay una gran novedad de Jesús, que esto es la Pascua, ¿no? La Pascua es precisamente descubrir la novedad de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, ¿recuerda usted? No estoy seguro si es el 9, solo quiero recordar
que en uno de los discursos de Pedro, dijo Pedro: Jesús que pasó haciendo el bien. Pascua significa paso. Y ese paso de Jesús es verdaderamente una novedad. Y Ellacuría, al analizar a Monseñor Romero, dijo: con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Son palabras, las de Pedro y las de Ellacuría, profundas. Pasó haciendo el bien. Con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. La novedad de Jesús es natural que sea incomprensible. No todo se puede entender, pero hay que hacer el esfuerzo. La primera lectura de hoy está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Seguimos en el capítulo 13, versículos del 44 al 52, y dice lo siguiente: el sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicaremos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayer les hacía mención de esas dos palabras: Saulo, Pablo. Saulo perseguidor, Pablo predicador. Hoy, junto con Bernabé, tienen una exitosa predicación. Casi todo el pueblo se reunió, casi todo el pueblo. Y los judíos se reúnen en una estructura que se llama sinagoga. Es una estructura rectangular, algo así como una casa comunal de las nuestras. ¿Cuántos caben ahí? 30 personas. Están en círculo, viéndose los rostros, etc. ¿Cuántos caben en una plaza? Y en vez de acoger la palabra, los judíos lo que hacen es blasfemarlos, insultarlos. Y como no se detienen, pegan el grito de anuncio: la palabra de Dios era para ustedes, pero como la rechazan, se la damos a los gentiles. Más bravos todavía, más bravos. Entonces, incitaron a las gentes influyentes y los echaron de la ciudad. Comenzó
el San Pablo, el Pablo perseguido. Ya comenzó la persecución. Y el San Pablo perseguido no se va a detener hasta que dé su vida por Jesús. Esto lo hace que le llamemos San Pablo. El Saulo perseguidor quedó atrás. El Pablo predicador está fuerte hoy y comienza el San Pablo perseguido, hasta que llegue también el San Pablo martirizado, aproximadamente año 64, algunos sostienen que fue el 66, 64, 31 años después del asesinato de Jesús. Pero aquí está una realidad. Las palabras del Evangelio no las soporta el esquema tradicional. No. Hay que echarlos. Y los echan. Saulo, Pablo, San Pablo, junto con Bernabé, se sacuden el polvo. Ok, no lo quieren. No quieren esta palabra. Nos vamos a los gentiles. Y los gentiles, emocionados, acogieron la palabra de Dios. El Evangelio de hoy, le dije, contiene un punto álgido de la novedad de Jesús, poco comprensible, pero hay que hacer el ánimo de entenderlo. San Juan capítulo 14, versículos del 7 al 14, dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y aún mayores. Porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como otras veces tengo que decir, imposible agotar tanto contenido en un programa tan pequeño. Aquí hay una enorme novedad de Jesús. Enorme novedad. El Padre y Jesús son uno. Estamos en el año, llamémosle año 33. Hay un margen de error de 6 años. Podría ser el 28, el 27. Y llevamos en la historia universal 500 años de filosofía griega. Hay en el ambiente una filosofía que alcanzó a llegar con Platón a la concepción de dos mundos: el mundo de las ideas
y el mundo de las apariencias. Todo lo que hay aquí son apariencias. El mundo real es el mundo de las ideas. Ese es Platón. Aristóteles llegó a concebir que el mundo se mueve porque hay un motor inmóvil, un motor que nadie lo mueve, que es el que mueve el mundo. Y Aristóteles da un montón de categorías: esencia, sustancia, accidente, bueno, filosofía. Nadie en la historia hasta hoy, y me temo que per seculum seculorum, como se dice en latín, por los siglos de los siglos, nunca va a llegar nadie con una concepción como esta que describe Juan. Mi Padre y yo somos uno. No es como Platón, allá está el mundo de las ideas y aquí todo esto es apariencia. O sea, Jesús hubiera dicho, allá está mi Padre, yo soy apariencia. No dijo eso. Mi Padre y yo somos uno. Pero no es mi Padre motor inmóvil que mueve todo y a mí me mueve el Padre. No, ese es Aristóteles, hasta ahí no. Jesús da una novedad. Novedad filosófica, novedad teológica, novedad sociológica. Mi Padre y yo somos uno. Esta concepción, mi Padre y yo somos uno, basta para que toda la humanidad se hiciera cristiana. Pero hay otras religiones que andan buscando otro tipo de cosas. Por ejemplo, con hartas meditaciones se hacen perfectos y se van a las montañas y queman incienso y son perfectos. Esta es una espiritualidad no cristiana. La cristiana, que es a la que yo pertenezco, que es a la que ustedes pertenecen, es esencial. Mi Padre y yo somos uno. No es allá está el perfecto y yo soy la apariencia, Platón. Allá está el motor inmóvil que mueve todo y yo me muevo porque el Padre me mueve. No, eso no es. Eso no es la concepción. Aquí, en mí, está el Padre. Por eso las obras que hago, me las manda a hacer el Padre, las hace el Padre. Créanme, crean en mí, crean en el Padre, crean en las obras. El pobre Felipe, muéstranos al Padre. Felipe, yo estoy con ustedes, ustedes me conocen. Quien me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. Mire, en nuestra fe cristiana, esto que les menciono de la filosofía griega, por culpa de don Martín Lutero, tenemos esas tremendas dificultades. Se nos predica permanentemente la separación del alma y el cuerpo. Lo que importa es salvar el alma, el cuerpo que se pudra, que no coma, que no tenga salud, que no duerma. Falso. Falso. Eso es agustiniano máximo, platónico. Allá está lo perfecto. Esto es apariencia, esto que se pudra. Y los pobres, la mayoría en los templos católicos y no católicos, la mayoría son pobres que no tienen ni para comer. Y cuando yo les predico, lo importante es salvar el alma, hermano.
Les estoy diciendo, no coma. No importa que no tenga comida. Mire cómo está de pálido. No importa. Eso es apariencia. Mi Padre y yo somos uno. Y espérese que no he terminado. Después Jesús va a decir en el capítulo 17. Lo vamos a analizar primero, Dios. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y Jesús nos hizo uno con el Padre. O sea, que cuando vemos a un pobre, estamos viendo a Jesús, estamos viendo al Padre. Voy a repetirlo. Cuando vemos a un pobre, a una pobre, estamos viendo a Jesús y estamos viendo al Padre. Si elimináramos de nuestras predicaciones la concepción filosófica platónica, la concepción filosófica aristotélica, y nos quedamos con el Evangelio de Juan, el mundo sería distinto. Dejaríamos de pensar que lo más importante es el alma que está en el cielo y este cuerpo no importa. Dejaríamos de pensar así. Y dejaríamos de pensar aristotélicamente que cuando pasa algo decimos, es el motor, el que mueve todo. Ese es el motor. Esta semana hemos visto tragedias estúpidas, barbáricas. Una señora mató a su hija de una golpiza. 33, no era una niña, eran 33 años. Ya está capturada también el papá. Hace unos días en Izalco, una mamá tira a su hijo a una fosa séptica. Es decir, y el mensaje que damos, que como Dios es el motor inmóvil, el que mueve todo, entonces Dios quería eso. Por favor, por predicar Platón, por predicar Aristóteles, no predicamos el Evangelio de Juan. Cristianos, predicamos el Evangelio de Juan, los 4 evangelios, el Nuevo Testamento completo. Dios está en Jesús, Dios está en los pobres. Ayer escuché una entrevista lamentable. Respeto mucho, pero escuché una entrevista lamentable que hablaban de esto, de que la diversidad de género, etc. Y que cualquier oposición a esto es un invento del Vaticano. Predicación lamentable. Entrevista lamentable. No es un invento del Vaticano, señores de la radio. No es invento del Vaticano. Es el Evangelio de Juan. En el niño que van a abortar, en el ancianito enfermo crónico que van a matar, está el Padre. No es invento del Vaticano, señores de la diversidad de género. No es un invento del Papa Francisco. Es el Evangelio de Juan. Mi Padre y yo somos uno. Que todos sean uno. El pobre, la pobre, es Dios. Esto lo explica Monseñor Romero. En su momento lo vamos a poder explicar y oír la voz de Monseñor Romero.
porque somos hermanos de Jesucristo. Él nos llamó hermanos, no nos llamó súbditos, nos llamó hermanos. Esta novedad descrita por San Juan es poco comprensible, y los comprendo, y los quiero, y los amo, pero están equivocados, están equivocadas. No es un invento del Vaticano. Esto es evangelio puro, evangelio de oro. Y por estas predicaciones, por estas reflexiones, no me importa que se hagan mis enemigos, no me importa. Pero no les puedo decir otra cosa. Esto es oro, oro evangélico. Y hay que seguir estudiando. Hagamos lo posible. No se me corran, quédense. Y mañana, primero Dios, nos vemos en el en vivo. No sé cómo se hace, pero vamos a estar en vivo, primero Dios, a las 6 de la tarde en el canal de Facebook Mauricio Merino. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.